Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Riva. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes, subespecialista en imágenes mamarias y ginecológicas. Pertenezco al staff del Instituto Bulton, Córdoba, Argentina. Quisiera agradecer a la jefa del servicio del Departamento de Imágenes Mamarias y Ginecológicas, la doctora Lucrecia Ballarino, y a la empresa Entelay, junto al doctor Mauricio Fares, Diego Fernández y Pilar Anania. Vamos a hablar sobre la precisión, robustez e impacto en el uso de la inteligencia artificial como herramienta de soporte en el diagnóstico de las mamografías. Como todos saben, el cáncer de mama representa el tipo de cáncer más frecuentemente diagnosticado y la principal causa de muerte por cáncer para las mujeres en el mundo. En Centro y Sudamérica esta tendencia se confirma con una incidencia del 67,7 al 72% y con mortalidades que varían del 10 al 20%, similares o incluso mayores que el resto del mundo. Hay programas de screening del cáncer de mama que buscan la finalidad de reducir la tasa de mortalidad entre un 30 y un 40% e incrementar la tasa de detección por cáncer. Esto ha impulsado la adopción a lo largo del mundo de los mismos. La reciente adopción de estos programas de screening en algunos países de Latinoamérica, el cambio en las recomendaciones entre estudios, las edades y el número de lectores en los radiólogos implica una mayor carga laboral en los profesionales de salud, en un campo donde el personal no abunda. En los últimos años, el rápido avance en el campo del aprendizaje automático ha despertado una nueva oportunidad para mejorar estas múltiples tareas de procesamiento de imágenes médicas, donde la mamografía no ha sido una excepción. Uno de los puntos actualmente estudiados es la capacidad de generalización de estos algoritmos, donde el mejor esquema para la inclusión de estas tecnologías aún permanece en discusión. Algunos estudios previos muestran resultados promisorios para el uso como segunda lectura, asistencia o herramienta de soporte para el radiólogo, contextualización en el caso de triage, exclusión de casos normales o para la selección de pacientes para su posterior evaluación con estudios de mayor complejidad. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos en este trabajo? Fue una evaluación retrospectiva y cuantitativa del desempeño de enterapia en la clasificación de acuerdo a la sospecha del hallazgo en las mamografías digitales provenientes del Centro de Diagnóstico Médico Instituto Bulton Argentina. Evaluación retrospectiva del impacto clínico de Entelay, evaluando la concordancia entre Entelay y los médicos radiólogos individualmente y como lectura promedio. Y validando las capacidades de generalización de Entelay al ser usado en una base de datos independiente y argentina, no utilizada durante el entrenamiento del sistema. En cuanto a los métodos, voy a hacer un hincapié sobre la adquisición de las imágenes. Para que un estudio de mamografía digital pudiera estar incluido, debería cumplir los siguientes requisitos. Ser una mamografía digital con 2 vistas por cada una de las mamas, cráneo caudal y medio lateral oblicua. Provenir de pacientes sin implantes fue un criterio de exclusión paciente con implantes mamarios. No ser ni tomosíntesis, ni magnificación, ni compresión focal, ni tener artefactos en la imagen. Adquirida con alguna de las siguientes marcas, como ven allí, nosotros utilizamos Hologic. Y estar en formato DICOM con los datos sensibles anonimizados o removidos. Una paciente que se realizaba el examen, se pasaban esas imágenes a Entelay y se procesaban con un modelo que en ese momento fue un modelo de predicción combinada. Es decir, podía decir si había hallazgos o si no había hallazgos. Por lo tanto, no si estos eran benignos o malignos, solamente si había hallazgos.
En los tres casos se puede ver que son predicciones binarias, es decir, el resultado es hay o no hay, maligno versus no maligno, benigno versus no benigno y combinado, hallazgo versus normal. En la selección de casos, en esta etapa retrospectiva, como la muestra era pequeña, no hicimos el flujo de trabajo incorporando a Entelite dentro de nuestro PACS, por lo que las imágenes se mandaban en un PACS intermedio. Hubo varios, como ven, varios pacientes que se perdieron en el medio debido a diferentes errores. Error de píxel, error en la transferencia, casos incompletos, información faltante de BIRATS en las tablas, y por lo tanto quedaron como muestra 155 casos correctos. En cuanto a la descripción por parte en la base de datos por parte de los hallazgos, Entelite caracterizaba, ¿hay hallazgos o no hay hallazgos? 114 pacientes, es decir, el 74%, no había hallazgos, etiqueta verde, y 26% sí había hallazgos, 41 pacientes, no sabíamos qué tipo de hallazgo, por lo tanto, como, como ven en en el segundo gráfico, 22 de esos 41 pacientes fueron de etiqueta rosa o un BIRATS sospechoso, y solamente de esos 22, 19 se confirmaron con biopsia que tenían cáncer de mama. El resto de los pacientes quedaron en etiqueta verde y resultado benigno. La descripción de base de datos, según los médicos, fue 104 pacientes BIRAT 2 eh, y BIRATS 1, 11 pacientes. BIRAT 0, es decir, que el médico solicita un estudio adicional para caracterizar finalmente con un BIRATS a esos pacientes, fueron 19 pacientes. Un BIRAT 3, es decir, que requiere seguimiento en el tiempo, fue en 2 pacientes. BIRAT sospechoso o característicos de malignidad fue BIRAT 4 y BIRAT 6, que fue el 13% de los pacientes. Y la densidad ACR es la densidad mamaria. La densidad mamaria hubo en la mayoría de los pacientes, 34% fueron ACRB y 40% ACRC y del 12%, similar a lo que muestran los papers en la población general. Las métricas que podemos ver aquí son las métricas de predicción combinada. Son curvas ROC para los diferentes modelos, las cuales se construyen utilizando distintos umbrales para la predicción y graficando a partir de la sensibilidad y la especificidad. Abajo podemos ver la tabla de predicción combinada, sensibilidad y especificidad, mayor sensibilidad y especificidad, y el índice de Udens. El índice de Udens es una prueba estadística que informa el rendimiento de una prueba de diagnóstico. Mientras más cercano el valor se acerca al 1, en la prueba tiene menor tasa de falsos positivos y negativos. Nos ha dado bastante bien, 0,73 para sensibilidad y 0,9 para especificidad. Y acá tenemos las curvas ROC para la predicción de a izquierda benignos con un área bajo la curva de 0,79 y a la derecha de maligna con un área bajo la curva de 0,88. Les voy a mostrar algunos casos de interés que me parecieron interesantes que vean. A la derecha son el PDF que reporta el software de Entelite con el etiquetado, como les comentaba, etiqueta rosa, como ven ahí en medio, y el análisis de la mamografía a la izquierda y el área de interés a la derecha. Como ven acá abajo, en la mama derecha se caracteriza en 2018 como un BIRAT 2 y en 2019 como un BIRAT 4. Es decir, hay algo sospechoso, hay que conocer la histología. Dio histología maligna. Concuerda con la etiqueta rosa del hallazgo caracterizado por etiqueta del área. Y terminó siendo un carcinoma ductal in situ con comedonecrosis. Otro caso de interés es este, perdón, en 2019 se caracterizó como un BIRA 3, es decir, hay un hallazgo que hay que seguir controlando, vuelve en 2020 y caracterizamos el hallazgo junto con el análisis de inteligencia artificial como un hallazgo de sospecha. En la mama izquierda, cuadrantes superiores externos. La biopsia dio maligna
y fue un cáncer de mama HER2 positivo. Esta paciente traía de otra institución una mamografía caracterizada como BRAF3, nosotros la caracterizamos como maligna, sospechosa BRAF4, y fue también un cáncer de mama HER2 positivo. El Haya, cuadrante superior externo de la mama derecha. El área de interés delimitada por el software de inteligencia artificial concordaba con lo que nosotros veíamos. Y este caso de interés me pareció bastante bonito porque es una paciente con mastectomía. Acá quiero hacer un paréntesis que siempre dijimos las dos mamas, pero hay pacientes que tienen una sola mama por haber ya padecido cáncer de mama, que no por eso tiene que ser un criterio de exclusión. Esta paciente, nosotros la caracterizamos como BRAF0, los médicos, y la etiqueta era verde, parentela, y nosotros veíamos una sutil distorsión que le evaluamos por una tomosíntesis en el contexto clínico de tener cáncer de mama, haber padecido, tener, digamos, un hallazgo de sospecha, la punzamos y finalmente dio un resultado benigno, que esto concordó con lo que decía el software de inteligencia artificial. Glándula mamaria típica con microcalcificaciones intraluminales. Quisiera concluir en que todas estas herramientas nuevas de soporte o de validación para los médicos es muy interesante, es un campo nuevo, es algo que los radiólogos debemos conocer, debemos entender, debemos probar, sacar nuestras propias conclusiones. Creo que la estadística es una aliada muy grande para nosotros, para entender todo este proceso interno que generan estos algoritmos, que todavía no nos van a suplantar nunca, yo creo, porque tenemos el razonamiento, la clínica, estudios previos, antecedentes de los pacientes, que nos ayudan mucho a ser colaborativos con estas herramientas. Así que, bueno, espero que les haya gustado y acá tienen todos mis contactos en el caso de que se quieran contactar conmigo. Muchas gracias.